Las opiniones hechas en este podcast son dignas de la autora y no se pretende faltar al respeto sobre quien se hable en estos temas. El propósito solamente es informar. Expediente KAA-117. El avistamiento de ovnis de Kenneth Arnold. Cuando de avistamientos de objetos voladores no identificados se trata, lo primero que se nos viene a la cabeza normalmente es el famoso caso sucedido en Roswell, Nuevo México. Pero ¿qué pensarías cuando te dijera que hubo un evento previo que terminó marcando el inicio por la obsesión hacia los ovnis? El 24 de junio de 1947, un piloto de nombre Kenneth Arnold iba sobre su avión Cold Air 2 sobre Washington cuando de repente vio lo que describió como un platillo saltando sobre agua justo detrás del monte Rainier. Gracias a Arnold, nuestra obsesión por los ovnis comenzó y fue después de él que grandes avistamientos fueron destacados, al igual que no han parado y nos han dejado con la gran duda. ¿Qué habrá sido lo que en realidad vio Kenneth Arnold? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que se me hicieron interesantes, ya sean de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o hasta conspiraciones que terminaron siendo parte de mi cuarto de expedientes. Hello, estamos de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el día o la hora en la que nos escuchen, me da mucho gusto que estén de regreso conmigo. Y es julio, es un nuevo mes, lo cual significa que Angie va a hablar de un nuevo tema. Y como creo que muchos se dieron cuenta cuando subí lo que ponemos de preview, así es, en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos. Este mes voy a hablar acerca de objetos voladores no identificados o avistamientos de ellos. Ok, Pam no está muy feliz de que estemos hablando de eso. Pero, en fin, me da mucho gusto de que por fin estemos hablando acerca de ovnis. Es un tema que personalmente me encanta. Toda mi vida he estado obsesionada con objetos voladores no identificados. Y además, mi abuelo materno veía mucho Tercer Milenio, lo cual es muy gracioso porque, no sé, se me hace muy divertido acordarme que mi abuelo veía Tercer Milenio. Pero sí. Y esta semana vamos a empezar hablando acerca del primer avistamiento en la era moderna de los ovnis. Digo primer avistamiento en la era moderna y que además se tienen datos registrados sobre eso porque déjenme recordar que tal vez este no sea el primer avistamiento de ovnis porque tal vez se vio en otros lados, pero así lo conocemos en muchos lugares, entonces probablemente es bueno que sepamos acerca de eso. Jiji. Pero sí, este fue el comienzo de la era moderna sobre la obsesión de los ovnis, porque comenzó el término flying saucer, o como lo conocemos en español, los platillos voladores, también el UFO, objetos voladores no identificados, y además se comienza a popularizar o se crea una popularidad acerca de lo que serían los objetos que nosotros no reconocemos que están volando en el cielo. El primer avistamiento sobre el que vamos a platicar el día de hoy, o el primer caso, el que evolucionó, el que creó, el que hizo esto, es el avistamiento que ocurrió hace 73 años y es el de Kenneth Arnold. Él fue el que comenzó nuestra gran y duradera obsesión con los ovnis. ¿Por qué será esto? No sé, tal vez sea la peculiaridad del caso, tal vez sea porque nosotros no estábamos acostumbrados tanto a este tipo de cuestiones, pero sea cual sea la cuestión, nosotros vamos a adentrarnos un poquito más acerca de cómo fue que una persona como Kenneth Arnold revolucionó la era de los ovnis.
Y antes de comenzar nuestro episodio me gustaría recordarles que si esta es la primera vez que escuchan o que me ven, porque seguimos sorprendidos después de tantos episodios de que Angie ya se puede ver. Pero si esta es la primera vez que me escuchan desde cualquier plataforma digital, recuerden que se pueden suscribir desde donde quieran: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, creo que Google Podcasts también, desde donde quieran pueden suscribirse. Y si están desde Apple Podcasts, darle una reseña de cualquier estrella que ustedes quieran, de preferencia que sea de 5, para mantener la felicidad en esto. Y si esta es la primera vez también que me ven desde YouTube, recuerden que pueden suscribirse y activar las campanitas porque a muchos el algoritmo no nos beneficia. Entonces, en cuanto ustedes enciendan sus notificaciones, se van a poder dar cuenta en cualquier momento que los videos se suban. Hay veces que se suben tarde porque mi internet no funciona tan bien, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí estamos al tanto. Pero, en fin, si esta es la primera vez, bienvenidos. Y si ya llevan bastante tiempo con nosotros, qué gusto que estén escuchándome hablar durante mucho tiempo acerca de temas que se les hacen interesantes. Así que, sin más que decir, abramos nuestro expediente sobre el avistamiento de ovnis de Kenneth Arnold. Kenneth Albert Arnold, wow, está muy gracioso ese nombre, nació el 29 de marzo de 1915 en Subica, Minnesota, y sus padres eran Edward R. Arnold y Bertha E. Barden, que de hecho ese es tu nombre de soltera, o como se les dice, el maiden name. Y sobre la vida de Kenneth no hay mucho, porque pues estamos hablando de los 1910, 1920, entonces toda la biografía que se tiene sobre él es lo que él relata, que dice, porque esto lo tuvo que hacer cuando tuvo tiempo después que hablar acerca de él mismo. Pero lo que sí cuenta es de que a la edad de 6 años se tuvo que mudar a Scobie, en Montana, y se tuvo que ir a vivir a una granja en donde también estaba su abuelo llamado Roland C. Arnold, que de hecho se volvió una personalidad en el mundo de la política, o sea, se hizo muy cercano a muchas personas en la política de Estados Unidos, entonces sí era reconocido el nombre Arnold en el círculo político de Montana. Y aunque duró mucho tiempo en Montana, de hecho él fue a estudiar a lo que era Minot, en Dakota del Norte, tanto la primaria como la secundaria como la preparatoria al final. Y a los 12 años él entró a lo que serían los niños exploradores y llegó a un rango de águila. No sé qué tanto sea ese rango porque desconozco, yo no estuve en los niños exploradores, un exnovio mío sí. Entonces, si está viendo este video, lo cual espero, o si me está escuchando, necesitaría saber lo de los niños exploradores, porque no sé qué tanto es un rango de águila, pero dice, o sea, con mucho orgullo él decía, yo llegué a este rango antes de los 14 años. Entonces, quiero pensar que era muy, muy alto esto, pero solamente es mi creencia. Y desde niño, entonces, él tuvo como estos intereses en el deporte, en las actividades al aire libre, una persona muy activa. Entonces él entre 1932 y 1933 de hecho estuvo participando por medio de representación del estado en el que actividades de natación sobre todo, que era lo que más hacía. Y en 1932 de hecho él participó para calificar a las Olimpiadas en, si no mal recuerdo, tengo anotado que era clavados, porque es diving, pero si lo investigamos, pues muchos dicen que es buceo, pero no es buceo, diving es clavado. Entonces, no quedó, y entonces comenzó a ser maestro de natación y de clavados tanto en un campamento de niños exploradores como en la alberca municipal de Minot. Y después en la Universidad de Minnesota entró porque era su escuela. Y de nuevo entró como nadador, como clavadista y además como jugador de fútbol americano. Y quería él comenzar una carrera en el área del fútbol americano, pero no la logró porque le pasó lo que le pasa a muchísimas personas en México. Se chingó la rodilla. Y sí, eso sí es cierto, él tuvo una lesión en la rodilla, lo cual le impidió comenzar o seguir con esta carrera que quería en el área del fútbol americano profesional. Entonces tuvo que darse por vencido en eso, y además como no tenía mucho dinero, o sea, él era una persona de escasos recursos,
le costaba solventar su educación porque él sobrevivía con base en becas que le entregaban. Entonces a él se le hacía muy difícil y decidió entrar a otro deporte que era la competencia de trineos, que si no saben, bueno, son personas que se suben en trineos y los jalan perros. De hecho, también se hizo muy popular por eso, pero pues tampoco pudo durante mucho tiempo hacer eso. Pero en 1938, cuando tenía 23 años, Kenneth Arnold comenzó a trabajar en Red Comet Incorporated, que era como una empresa que se dedicaba a la creación o a la manufacturación. Era una manufacturera de equipos automáticos para incendios que se encontraba en Little Dot, Colorado. Siempre debo anotar los nombres porque por mucho que me acuerde de la información, no, la pronunciación de los nombres como que no se me da muy bien. No soy una persona distinguida por pronunciar nombres, por eso me dedico a hacer estos videos que se dedican nada más a leer y comprender información y podérselas explicar a ustedes. Pero pues ahí está. Y luego en 1939 se convirtió en el District Manager, que es el gerente de distrito, que me recuerda mucho a The Office. Si hay gente de aquí que ve The Office, pueden escuchar el Assistant Manager, Assistant to the Regional Manager. Eso me recordó así. Luego me acordé de Dwight Schrute y de Michael Scott. Pero si son fans de The Office, si no, ni se preocupen. Pero no duró mucho tiempo como gerente de distrito en esta compañía, porque en 1940 comenzó la propia. O sea, él comenzó a crear su propia compañía acerca de un control de incendios también, que terminaría llamando el Great Western Fire Control Supply. Y él ahí comenzó a trabajar como ingeniero de control de incendios y se encargaba de distribuir, de vender, de instalar, de crear todo el equipo en áreas rurales de Estados Unidos o en las áreas rurales de 5 estados del oeste de Estados Unidos. Así le llamaban los 5 Western States. No dice él con claridad en su relato qué estados eran, pero él dice en 5 estados yo trabajaba. Entonces, así quedó. Y de hecho, pues muchos cuando escuchen el intro, pues ustedes se ponen a pensar, ¿y de dónde nace estas ganas de querer volar o estas ganas de querer pilotear aviones? Bueno, desde muy niño, desde que él estaba en Montana, o sea, como que le daban muchas ganas y sí llegó a tener una sola clase, pero pues, de nuevo, era una persona de escasos recursos, entonces no podía pagar las clases de aviación. Y se salió y no lo pudo solventar, pero hasta 1943 como que regresó esta obsesión con querer pilotear y además era una necesidad. Estamos hablando de que, o sea, eran los 1940, entonces las rutas por tierra eran sumamente, completamente diferentes. Entonces, estamos hablando de cuestiones más que nada de que él necesitaba transportarse y por tierra iba a ser más difícil y además con todo el equipo que necesitaba cargar, con todo lo que él necesitaba para instalar, o sea, era muy difícil para él en ese entonces el tenerse que transportar por tierra. Entonces él lo veía como una necesidad y también porque le encantaba. O sea, a él le encantaba hacer todo este tipo de cosas sobre pilotear. Entonces en 1943 él obtuvo su licencia por parte de una autoridad, creo que era ex autoridad de lo que era la Autoridad Civil de Aviación. Entonces él tenía una licencia, él podía transportarse como pues él quisiera y él pudiera, porque era algo que él utilizaba para el trabajo y de hecho el avión para eso lo usaba, o sea, los aviones que tenía o el avión que tenía lo usaba para eso, para transportarse y transportar todo lo que era su mercancía y todo lo que era para su negocio. Eran alrededor de él, decía que eran de 40 a 100 horas por mes las que él viajaba, entonces no era como que muy pesado, o sea, era la experiencia más que nada. Y fue a partir de ahí que se compró su propio avión, un Call Air, que era un A2, que era diseñado para despegues. Va a sonar muy redundante, pero así se le llama, que es una altura alta, o sea, es para algo más de lo promedio y además para que sea de uso rudo pero de corto plazo, no es para irte de aquí a darle la vuelta al mundo, sino para que sea de uso rudo, de uso frecuente, que esté acostumbrado como a que despegues y aterrices muy seguido, pero para campo. Y era eso donde él se aterrizaba, porque él decía que estuvo alrededor de 823 pasturas y lo único que le había fallado fue una llanta. Entonces, sí estaban diseñados estos aviones para uso rudo y además
estaba usándolo para su trabajo. Entonces era más que nada como ese tipo de cosas. Cambiemos las notas. Y todo iba bien, todo iba perfecto. O sea, en 1943 él obtuvo su licencia, él seguía trabajando, él tenía su Call Air. Pero toda su vida se vería en un cambio cuando el 24 de junio de 1947 vería algo sumamente distinto a lo que él estaba acostumbrado. A la edad de 32 años, Kenneth Arnold había terminado de trabajar el 24 de junio de 1947, un martes, si somos más precisos. Él había terminado de instalar un control para incendios en el servicio aéreo central de Chehalis, de nuevo no sé pronunciar, en Washington. Él estuvo pues platicando un rato, cotorreando con el jefe de las pruebas de piloto llamado Herb Kritzer, y pues estaban hablando acerca de la desaparición de un avión de la Marina, un C-46, que se había estrellado en probablemente alrededor o el sur de lo que era el Monte Rainier. Entonces, pues estaban platicando y diciendo, hey, pues, ¿qué pasó aquí, carnal? ¿Tú crees que sí sea cierto, que sí se haya estrellado? Y además, lo que más les llamaba la atención era que se estaba dando en recompensa $5,000. Entonces, $5,000 estaban en el juego y pues estaban queriendo saber, o sea, que si lo encontraban iba a obtener la recompensa. Y eso le llamó bastante la atención a Arnold. O sea, él tenía como esa sensación de querer saber qué estaba sucediendo. Y fue ahí cuando a las 2 p.m. del 24 de junio, él despegó su avión Call Air A2 desde el aeropuerto, obviamente de Chehalis, en Washington, con destino a Yakima. Cada vez que diga Yakima me voy a estar acordando de iCarly. Si vieron iCarly van a saber perfectamente de qué estoy hablando cuando me refiero a Yakima. Pero pues ahí les va, de Chehalis a Yakima, que no es tan lejos. Y pues despegando, él alcanzó una altitud de alrededor de 9,500 pies, que si lo convertimos, pues estamos hablando de una cantidad considerable de casi 4,000 metros sobre el nivel del mar. Y estamos viendo de que de hecho la altura de 9,500 pies alcanza el pico más alto del Monte Rainier. Entonces era una altura considerable para que sobrevolara un avión. Y así fue como Kenneth Arnold retrasó como por una hora su vuelo directo a Yakima, sino que se empezó a dirigir hacia el monte y quería investigar y quería ver si estaba ese avión C-46 que se había estrellado, porque pues obviamente era algo que le llamaba la atención y había $5,000 en juego. Entonces, como no iba este hombre a investigar lo que estaba sucediendo. Y fue así cuando se empezó a dirigir hacia Ashford en Washington, que se encontraba cerca, y ya después llegó a lo que serían las cercanías de la ciudad de Mineral, que estaba pues cerquita, estaba viendo de nuevo, pero se dio por vencido, dijo, ya no encontré nada, ya no hay más que ver. Entonces decidió mejor darse la vuelta y giró 360 grados para poder así encontrarse y dirigirse directamente hacia el monte Rainier, a una altitud de 9,200 pies, que son 2,800 metros, alrededor de eso. Y hay que destacar que creo que es importante que digamos, era un día bonito, era un día precioso, el cielo estaba despejado, o sea, el viento estaba suave, o sea, no hay algún fenómeno meteorológico que vaya en contra de Kenneth Arnold, que diga, es que por el viento, por lluvia, por nublado, fue que él vio esto. Entonces, cabe destacar. Y pues en el vuelo de regreso de Arnold, no llevaba ni más de 3 minutos en el aire. O sea, él dice, no llevaba ni más de 2 o 3 minutos en el aire, cuando de repente vio un flash muy cerca de los picos del Monte Rainier. O sea, estaban las montañas y de repente vio que un flash y a gran velocidad, o sea, iban pasando a gran velocidad. Y fue ahí cuando se dio cuenta que este tipo de cosas estaban creando un escalón. O sea que había un hueco entre 4 y había un hueco entre 5, lo cual daba a entender que había 9 naves un poco diferentes a lo que él estaba viendo, y además se daba cuenta de que este tipo de formación era diferente a la de las fuerzas aéreas, o sea, de la fuerza aérea,
Porque yo creo que ustedes también estuvieron pensando lo mismo que yo, o sea, una forma de ver, o sea, lo normal, lo que por ejemplo ves en cada cliché de una película inaugurando algo, que se ve la bandera, sí, y dice, no. Tal vez era una B así. Ay, no sé, la gente que nos está escuchando tal vez imagina una B típica cliché, pero yo creo que era para arriba. No sé. Sería cuestión de ver ese tipo de cosas, pero él decía que era una formación completamente distinta y que era algo que le llamaba la atención. Y luego pensó que eran botes y lo descartó porque estaban volando pues a la altura del agua, como si se estuviera haciendo un efecto ripple. Y luego se puso a pensar, tal vez son gansos. Entonces se puso a ver la formación de los gansos y dijo, eso está muy diferente. Ese flash que él vio se fue reflejado en su avión, en el espejo de su avión, y fue ahí cuando él se dio cuenta de que tal vez esto no sea lo que yo pienso que es. Entonces fue cuando se dio cuenta de que probablemente estaba cerca de una aeronave y él no la había notado. Y fue ahí cuando volteó norte, volteó sur, volteó este, volteó oeste. Dije este, oeste. Los 4 puntos cardinales y se dio cuenta de que a su izquierda nada más se encontraba un avión DC-4 que era un avión de pasajeros que iba de su ruta de San Francisco a Seattle. Y pues era todo. Y dijo, bueno, esto es tal vez lo que estoy viendo. Pero 30 segundos después se dio cuenta de que estaban formándose de nuevo los objetos. O sea, los objetos ya se estaban formando desde el Monte Baker, que estaba también cerca del Monte Rainier, y fue ahí cuando estaban volando ellos muy cerca de los picos, y se dio cuenta y dijo, esto está un poco raro. Y luego se dio cuenta de que al verse que no era una formación de gansos ya, porque estaban parpadeando luces tanto blancas como azules, dijo, esto tal vez no son gansos. Me comienza a preocupar. Y fue él cuando dijo, es una cadena, o sea, se está formando una cadena de 9 naves peculiares que estaban volando de norte a sur. Y también iban a una altitud aproximada a la misma que él, de 9.500 pies, con una dirección de 170 grados. No sé guiarme por medio de los puntos cardinales, pero 170 grados, quiero saber qué es. Así. O al revés, porque se va a voltear. No sé, casi 180, entonces 170 grados. Y al parecer estas como 9 naves peculiares se estaban acercando a una velocidad como demasiado rápida, o sea, era una muy rápida, y se estaban acercando hacia el Monte Rainier, y fue ahí cuando dijo, bueno, tal vez el ejército está probando como nuevos aviones, nuevas armas, tal vez, porque estamos hablando de 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijo, tal vez están probando nueva tecnología y nosotros no nos estamos dando cuenta y nada más estamos como tratando de ignorar este tipo de cosas. Pero cada pocos segundos, de 2 a 3 de esas naves como que se inclinaban y cambiaban su curso, suficiente para que se les diera como algún ángulo para que se notaran, porque él decía que si se veían en línea recta o si se veían como en horizontal, se veía una línea negra, pero que luego se volteaban y ya se alcanzaban a ver. Porque así él no alcanzaba a distinguir en realidad la forma o la formación que estaban tomando, porque a veces se veía recto y a veces se veía volteado. Entonces era algo que a él le llamaba bastante la atención. Y fue así cuando él describió que lo que estaba viendo en realidad eran como platos aplanados y en forma ovalada. Y no tenían cola. Eso era lo que más le llamaba la atención, porque decía, bueno, si están probando jets, los del ejército, tal vez puede ser que sea eso, pero me sorprende que no tengan cola. Y eso era lo que a él le estaba llamando muchísimo más la atención. Pero, pues todo iba bien. Les recuerdo que él se había atrasado por 1 hora, se había querido como atrasar 1 hora porque, quién sabe. Y a partir de eso, él vio que tenía un panel para que marcara el tiempo real. Y él no recuerda si es tiempo montaña, tiempo tierra, tiempo altura, algo así. No sé cómo le hacen los pilotos, pero él decía que era tiempo montaña. Y dice que a las 2:59 de la tarde del 24 de junio de 1947, él vio como el primer objeto de la cadena pasaba la parte sur
del Monte Rainier, que era entre el Monte Rainier y el Monte Adams. Entonces él estaba como, esto es un poquito sospechoso. Y vio que pues iba a la misma elevación que él, 9500 pies. O sea, estamos hablando de que estaba a la altura. Y lo que él le preocupaba de nuevo era que no veía como cola en las naves, como algo que sostuviera, como un alerón. Y lo que también le sorprendía era el tamaño, porque él decía que para poder ver algo así tipo, no sé, un avión, se tiene que saber no sé cómo decirlo como de una manera no técnica, pero voy a tratar de hacerlo. O sea, él pensaba que para poder ver la distancia entre esas naves curiosas y él, pues se tenía que medir. Y logró determinar que estaban como de 20 a 25 millas alejadas de él porque el tamaño era enorme. O sea, era tan grande que podían ser observadas a distancia, lo cual normalmente no se podía hacer con cualquier aeronave. Entonces él decía que eso también se quería comparar y quiso comparar el tamaño. O sea, él quiso tomar como de referencia el avión DC-4 que estaba también pasando por ahí de San Francisco a Seattle. Y hasta agarró una reglita y empezó a medir, pero se dio cuenta de que eso iba a ser imposible si lo hacía desde su avión. Entonces, hasta que aterrizara, él iba a poderse dar cuenta de eso. Lo que más le preocupaba, aparte del hecho de que no le veía alas a estas naves, era que desconocía el tipo de nave que estaba viendo, porque en la cadena pues estaba pasando por una cobertura de nieve entre el Monte Rainier y el Monte Adams y era una velocidad increíble. O sea, él decía, es que fue muy rápido y ahorita se los estoy contando así como que con lujo de detalle, pero en realidad se van a dar cuenta de que este fenómeno no duró bastante, ni 5 minutos duró. Entonces va a estar como increíble. Pero después de como hacer sus medio mediciones, después de como usar el DC-4 y su reglita de referencia, pudo determinar que las naves medían por lo menos 5 millas. Entonces es bastante. Y luego, pues ya pasaron como todas las naves entre el Monte Adams y el Monte Rainier, entre como ese espacio de nieve. Y al pasar el último objeto volador, se dio cuenta de que él había tomado tiempo y solamente duró 1 minuto con 42 segundos. Todo el fenómeno, o sea, del cómo voló, duró 1 minuto con 42 segundos. O sea, eso es increíble. La velocidad debió haber sido supersónica. Debió haber sido como un montón porque eso me sorprendió. Siguió buscando después, o sea, ya después de estas naves dijo, da igual, no pasa nada. X, todo cool, todo bien. Y entonces dijo que él como que decidió seguir buscando la nave C-46 durante otros 15 a 20 minutos y se dio por vencido y se dirigió entonces directamente hacia Yakima. Él lo que decía pues era que era una línea lo que había visto y era como muy complicado de explicar hasta que llegó al aeropuerto de Yakima y lo platicó con un amigo suyo llamado Al Baxter. Kenneth Arnold no podía creer lo que había visto y él decía, es que le tengo que contar a mis amigos pilotos, le tengo que contar a cualquier persona qué fue lo que vi, porque a mí se me hace increíble. Y fue así como le contó a su amigo Al Baxter y le dijo, oye, ¿qué crees? Acabo de ver esto en el cielo. Y él dijo, O sea, su amigo no le creyó, Al Baxter no le creyó para nada y dijo, esto, ¿cómo puedes creer tú que sea posible? Y luego le contó a sus amigos pilotos también de Yakima y sus amigos le dijeron, tal vez lo confundiste con misiles o con jets que está probando el ejército, o sea, algún armamento nuevo, algunas cosas nuevas que se estén probando. Y él dijo, puede ser, puede ser, pero pues ellos le contestaron lo mismo, o sea, no pueden haber sido objetos voladores de algún otro lado, tal vez es el ejército. Y quiso él determinar la distancia que había entre el Monte Rainier y el Monte Adams, porque pues quería saber qué fue, o sea, por qué fue una velocidad tan rápida y cómo fue que pasaron ellos, bueno, las naves. Y entonces fue cuando tomó su avión de nuevo y se fue a Pendleton, en Oregon, y fue ahí cuando pudo determinar que de hecho la distancia que había entre
el monte Rainier y el monte Adams, en realidad era de 39.8 millas. Era demasiado, o sea, si nos ponemos a pensar eso, era como que demasiado. Y pudo también él como comprobar que el fenómeno duró de 2 a 3 minutos y la velocidad con la que pasaron esos platillos, porque los describía como platillos, era de 1760 millas por hora. O sea, estamos hablando de 2832.445 millas. Digo, kilómetros por hora. 2832.445 kilómetros por hora. Bastante. Eso es bastante. Y lo tuve que investigar, la neta. O sea, tuve que poner en conversiones porque no soy buena en matemáticas. Pero eso es demasiado. O sea, es muy rápido. Es una velocidad increíble que tal vez en estudios futuros se pueda determinar que solamente cohetes, solamente misiles pueden llegar o alcanzar esa velocidad. Pero un avión probablemente sea como distinto. O tal vez en ese entonces, o sea, para un avión de 1947 sea un poco difícil. Y después de esto como que Kenneth sintió esta responsabilidad civil o sintió esta necesidad de tener que contar a la ciudadanía qué era lo que había visto y quería que el ejército le confirmara o le negara el hecho pues de que él había visto o no lo que había visto. Entonces, de nuevo llegamos a caernos de la silla. Esto no me agrada. Pero fue ahí cuando el 25 de junio de 1947, un día después de lo que había presenciado, de lo que había visto, él fue a la oficina de periódicos local de Pendleton, en Oregon, y fue ahí donde comenzó a platicar esto. Y los medios como que, o sea, quien lo atendió se quedó así como, ok, esto está un poco extraño. Y fue cuando le asignaron a 2 periodistas que lo iban a entrevistar, uno de ellos siendo Bill Beckett, del East Oregonian, y ahí fue cuando Bill, de hecho, o sea, muchísima gente que lo vio, o sea, que cuando él contó lo que vio, pues dijo, esto está muy extraño, siempre hago pero era básicamente así como lo describió él, que lo veían mal, que no le creían, y Bill Beckett después determinó que en realidad Kenneth Arnold estaba diciendo la verdad. O sea, Kenneth Arnold tenía esa manera de demostrar que él no necesitaba nada, que él podía hacer todo y no necesitaba de aprobación de alguien. Entonces fue así cuando dijo, bueno, tal vez este señor sí está diciendo la verdad. Ya fue a partir de ahí que pues lo entrevistaron y salió un artículo en el East Oregonian que después fue tomado por The Associated Press, y fue a partir del artículo de The Associated Press que el fenómeno que había visto Kenneth Arnold se convirtió en noticia nacional. Se los juro que fue el boom. Fue un... no boom, un kaboom. O sea, fue enorme la sorpresa que se llevó la gente cuando vieron que una persona había visto un objeto volador que nadie sabía qué era. No sabían si era del ejército, no sabía si era de algún país. O sea, ellos se quedaron sorprendidos. Pero tanto como hay cosas buenas como hay cosas malas. Mucha gente se llegó a burlar de Kenneth Arnold, o sea, de que lo ridiculizó la prensa muchísimo. O sea, múltiples periódicos lo hicieron ver muy mal y lo hicieron como... quisieron descartar lo que él había visto y querían hacerlo ver como una persona que se había vuelto completamente loca. Y... no, o sea, no sé qué era lo que querían ver, pero lo que él quería y él necesitaba saber era si el ejército estaba probando aviones de guerra nuevos, o sea, algo que tal vez no se probó en la guerra y se quiere estar preparado para cualquier tipo de combate. Eso era lo que él quería saber, o sea, el ejército está o no está usando cosas, porque yo vi esto volar y quiero que me comprueben, porque siento que es mi responsabilidad como un civil el preguntar. Y soy un piloto como... ya con experiencia, tenía más de 4,000 horas de experiencia, entonces él decía, yo no puedo estar loco, o sea, no estoy loco, yo sé lo que vi, pero la gente se lo siguió ridiculizando. Y el 26 de junio de 1947, de hecho, salió otro artículo del Chicago Sun, y fue ahí cuando comenzaron estas cosas en las que salían como los títulos que decían avistamiento de platillos voladores. Y fue así como él
la información se empezó a trastornar porque obviamente él había descrito lo que había visto y dijo es que eran como un tipo de platillos, o sea, saucers, y lo que decía era que lo que estaba viendo pues obviamente no era algo normal y se le hacía medio extraño y quería saber pues qué onda, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Y fue así cuando se empezó a quejar, o sea, nada más habían pasado 2 días y se empezó a quejar de que la gente lo estaba jactando de loco y no lo dejaba en paz. Un ejemplo era de un predicador que le estaba diciendo que él había visto el avistamiento del fin del mundo y que si se iba con él lo iba a poder ver. Cosas que nosotros ya hemos visto en episodios anteriores del libro de la Revelación, del libro del Apocalipsis, como se le conoce coloquialmente. Y son cosas que no creo que los ovnis tengan mucho que ver en eso. O sea, si leemos de nuevo todas las cosas que pasarían en el apocalipsis, no recuerdo haber leído ovnis. Espero. Si tienen duda, váyanse a escuchar mis otros episodios acerca de cultos y se van a dar cuenta de que hablo en todos los episodios sobre el libro del apocalipsis. Si hablo de eso, jaque mate, Angélica, tú solita te echaste la soga al cuello. Pero que yo recuerde, de ovnis no hablamos. Y que este señor le dijera esto, pues también Kenneth Arnold dijo, este señor, no creo que los ovnis tengan nada que ver con el apocalipsis. Pero en ese momento él todavía no sabía como el término ovni. Y otra señora como que lo vio y dijo, ay, es el señor que vio naves de Marte. Y Kenneth Arnold también se quedó preguntando así de que naves de Marte. Yo nada más vi pues, objetos que volaban y ya. Pero lo que sentía era que el reflejo que vio en su espejo, o sea, ese flashazo que sintió, pues era de que una posible aeronave, y era como si lanzaras algo en el agua. La verdad era como el efecto Ripple, de que lanzas algo y estaba volando así. Eso era lo que él presentía que era. Y fue algo como increíble. Pero las notas de periódicos nunca pararon. O sea, lo entrevistaban y lo entrevistaban y lo entrevistaban y le llamaban. Y él decía, de hecho, en su libro, ya después les hablo un poquito de eso, pero en su libro él decía, es que no me dejaban en paz. O sea, ojalá la gente me hubiera dejado descansar, pero de todo el mundo me estaban hablando, de todo el país me estaban queriendo hacer preguntas y querían saber qué era lo que yo había visto y yo estaba segura de lo que había visto. Pero el 7 de julio de 1947, de hecho, salió un artículo del Chicago Times y era donde el ejército de Estados Unidos no descartaba el hecho de que hubiera vida extraterrestre. O sea, no estaban confirmando, pero tampoco estaban negando el hecho de que hubiera vida extraterrestre. Y si por alguna extraña razón se hubiese hecho esto de que sí había vida extraterrestre, había extraterrestres que estaban viniendo a ver la Tierra, ellos tal vez tenían determinado algún lugar o alguna ubicación y no venían con el hecho, con las ganas de querer como hacerle daño a alguien, ¿saben? O sea, decían, o sea, si venían a algún lado en específico y ya. Y no venían con las ganas de hacerle daño a alguien. Pero la gente seguía ridiculizando y seguía haciendo ver mal a Kenneth Arnold. O sea, lo tachaban de loco, le decían, señor, o sea, pues está bien, o sea, haga lo que quiera, pero usted está loco. Y él decía, es que no. Y de hecho me puse a leer algunos de los informes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ya están desclasificados, o sea, ya no es información confidencial. Y veía que lo trataban de loco y decían que probablemente no era algo sobrenatural lo que vio o algo paranormal lo que vio, o sea, que simplemente se creó una ilusión. Pero Kenneth Arnold seguía insistiendo en que él había visto lo que había visto. Y él dijo, yo vi con mis ojos lo que vi. Y fue ahí cuando las autoridades dijeron, bueno, tal vez si este señor está tan seguro de lo que vio y está tan seguro de que hay vida como extraterrestre o de que esto es una nave extraterrestre, ya que nosotros estamos demostrando estas cosas, es momento de entrevistarlo y nosotros poner manos a la obra. Y fue así cuando las autoridades, o sea, la Fuerza Aérea lo entrevistó y quería saber como que qué onda, o sea, qué estaba pasando, porque él seguía insiste con estas cosas. Y él estaba más que dispuesto a hacerlo, porque de hecho les voy a dejar en los show notes de elcuartodeexpedientes.com. Recuerden que ustedes ahí pueden entrar y accesar toda la información, desde mis fuentes, desde fotos hasta videos, o todo lo que ustedes quieran y necesiten saber o quieran aprender un poquito más acerca de lo que vimos y lo que leímos y lo que investigamos y contamos. Lo pueden encontrar en la página de internet para que se den una
pasada y lo puedan como ver. Entonces ahí va a estar los show notes y ahí van a estar de hecho los reportes ya desclasificados que ya no son confidenciales de la Fuerza Aérea. Y pues me aventé todo eso y se llama the1947project.com o theproject1947.com, porque pues ya después van a saber por qué se llama el proyecto de 1947. Pero en este proyecto pues se le hace como saber o quieren saber qué es lo que está pasando con Kenneth Arnold y se le empieza a hacer una entrevista por parte del oficial Frank M. Brown, el cual le pide que haga un reporte escrito acerca de todo lo que vio el 24 de junio de 1947 y le dice: señor, si ya andamos aquí, dese con todo y con lujo de detalle, platíqueme. Y si nos ponemos como a hacer un análisis, yo me basé en dos fuentes, tanto el libro que sacó Kenneth Arnold como el informe o el reporte escrito que hizo las autoridades. Y déjenme decirles que nada se altera. Tal cual viene en el reporte, tal cual viene en el libro. O sea, el primer capítulo habla nada más acerca de cómo estuvo como su avistamiento. Y es prácticamente lo mismo, palabras más, palabras menos, detalles más, detalles menos, pero es básicamente lo que viene en su reporte escrito. Y les voy a leer como la introducción de esto y lo voy a citar porque les voy a contar, o sea, qué fue lo que él escribió al principio. Y citando: la siguiente historia de lo que observé sobre las montañas Cascade, por imposible que parezca, es absolutamente cierta. Nunca pregunté ni quise ninguna notoriedad por estar accidentalmente en el lugar correcto en el momento adecuado para observar lo que hice. Informé algo que sé que cualquier piloto habría informado. No creo que de ninguna manera mi observación se deba a una sensibilidad a la vista, al juicio de lo que se considera normal para cualquier piloto. Eso fue solamente la introducción de todo el reporte de Kenneth Arnold, pero ahí él describe con lujo de detalle todo lo que pasó y ahí también él escribe o se da la libertad de escribir cómo está decepcionado con el FBI y con la Fuerza Aérea porque no hicieron o no abrieron alguna investigación pronto. O sea, que él reportó lo que había visto y en ningún momento las autoridades le hicieron caso como para ver qué era lo que en realidad estaba sucediendo en el área de Washington en la que él pudo ver todo esto. Pero si nos ponemos a pensar, las autoridades en ese entonces no tenían ni idea. Y no es porque no tenían ni idea, la verdad. El avistamiento de Kenneth Arnold marcó la era moderna de la obsesión por los ovnis, pero hay avistamientos de muchísimo tiempo antes. Entonces, se me hace también a mí muy extraño que el FBI o las autoridades o quien sea no haya querido abrir una investigación, pero también creo que se comprende porque no es como que se le tenga que informar en ese entonces a toda la gente sobre lo que estaba pasando con ovnis. Entonces, era algo muy nuevo para ellos. Y en este reporte también él comenta cómo estaba teniendo problemas en su negocio, que la prensa lo estaba ridiculizando, que las Fuerzas Armadas también lo estaban ridiculizando y lo estaban haciendo ver como un loco, y él estaba teniendo pérdida de dinero, de tiempo, de reputación, de ganancias y de notoriedad como una persona en su sano juicio. Y aquí es cuando salió el memorándum el 16 de julio de 1947 por parte del oficial Frank Brown, que entrevistó el 12 de julio de ese mismo año a Kenneth Arnold. Y en el memorándum, de hecho, el oficial Frank Brown dice: este señor está diciendo la verdad. O sea, yo no veo o no noto algún tipo de alteración en el hecho de que él quisiera fama, fortuna, notoriedad, lo que sea. Él tiene una vida normal, vive en Boise, Idaho, y de hecho también lo dice en el final de su reporte Kenneth Arnold. Él dice: vivo en Boise, Idaho, este es mi número de licencia, este es mi número de avión, tengo todo. Y el Frank Brown dijo: sí, este señor tiene prácticamente todo, se compró un avión de $5,000, tiene una esposa, tiene 2 hijos, es un hombre de 32 años normal y tiene una vida completamente normal. Entonces él decía: este señor, no encuentro alguna manera de que pudiera mentir. Quién sabe si de verdad estaba mintiendo o no, algunas cosas para todos se les hacía como normal. Y después de este memorándum, The Associated Press de nuevo quiso como sacar un artículo en el cual del 16 de julio de 1947 lo toman, y fue ahí cuando
quieren resaltar o quieren hacer notar las creencias de Kenneth Arnold, que eran prácticamente 3 que querían determinar. Y era lo que decían, tal vez si estos platillos que vio no son de un país extranjero, si tanto lo están diciendo, entonces si el ejército tiene la respuesta, yo creo que en su momento van a poder decir, pues que este señor vio esto, ¿no? O sea, con justa y sana razón van a comprobar esto, van a decir el hecho. Pero si no hay respuesta, entonces estamos hablando de la posibilidad de que hay vida extraterrestre. Y eso fue lo que sacó The Associated Press. Pero la investigación no dio a más. Hasta 1949, cuando Kenneth Arnold estaba harto y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, yo necesito que me digan más. Y fue ahí cuando él siguió investigando y de hecho le llegaron como cartas y él decía, o sea, ya no me ven como un loco, ya la gente que me manda cartas no es escéptica, o sea, quieren saber qué fue lo que vi. Se hizo un fenómeno, como les dije, un fenómeno nacional, un boom, un what, un wow también. Entonces le mandaban cartas y le decían de que en Nevada también habían visto este tipo de cosas. Creo que se llama Río Corona, también había alguien visto unas tipo bolas de béisbol que lanzaban luces. En Ontario también habían visto las cosas. Entonces la gente estaba como que comenzando a sacar más y más y más información. Y si nos ponemos a hablar acerca de esto, hay gente que respaldó todo lo que había dicho Kenneth Arnold. Hay bastantes testigos acerca de estos avistamientos. Yo jamás me creí que hubiera tanto, porque obviamente, no sé si recuerda a la gente que me escucha y me ve de México, que es la mayoría de mi audiencia, porque México. Y no sé si recuerdan, no recuerdo de qué estado era, pero creo que era de San Luis Potosí, que era un avistamiento de como unas líneas, o sea, como de 3 puntitos. Y la gente decía, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Y mucha gente, o sea, hubo muchísima evidencia videográfica. Obviamente la tecnología ha avanzado bastante desde entonces, pero hay muchos testigos de eso. Y el hecho de que haya testigos en 1947 para algo que hizo este señor, wow, me sorprende también bastante. Y vamos a comenzar, les voy a platicar de cómo este caso es uno de los más detallados en cuanto a corroboración o en cuanto a testigos. Y ahí les va por qué. Hubo un hombre llamado Fred Johnson que estaba también en el área de Washington y él dice que él alcanzó a ver de 6 de los 9 platillos voladores que alcanzó a ver Kenneth Arnold. Y de hecho Fred Johnson los vio desde su telescopio y los describió como elementos redondos y cónicos con forma oval, o sea, de óvalo, y que le estaban alterando el compás. Muchos que hemos estudiado esto por no mucho tiempo, pero que hemos estado como al pendiente de esto, sí sabemos que la alteración de las ondas magnéticas ha hecho este tipo de cosas y los compases pues seguían por medio de estas ondas o de algunas otras ondas. Entonces el hecho de que se le haya alterado el compás es una señal de que tal vez este tipo de cosas sí estaban sucediendo. Y luego llegó una carta de una persona, LG de Bernier de Richard, y esta persona había dicho que vio 3 objetos media hora antes de lo que había dicho Kenneth Arnold. O sea, de los 9 alcanzó a ver a 3. Entonces, mi teoría aquí es de que probablemente desde las 9, porque algo que también notó mucho Kenneth Arnold era de que una de ellas era más grande que las otras. Entonces, algo me quiere decir que esta nave tal vez era la Suprema, por así decirlo, de Supreme, o en donde venía como algún tipo de vida superior de las otras 8 naves. Entonces, cuando esta persona manda la carta de que vio 3 y luego Fred Johnson dice que vio 6, entonces yo creo que fue una formación que se fue llegando, fueron naves que fueron llegando poco a poco. Y luego, otra señora llamada Ethel Wheelhouse, ella también estaba cerca del área de Washington y ella también comentó que había visto platillos voladores cerca, o sea, que ella vio los 9 y que eso pues se le hacía como muy extraño. Y luego
salió otro testigo que no se conoce su nombre, pero estaba a 32 kilómetros de Yakima, que era guardia de una torre de lo que era el Diamond Gap, que era una empresa que se dedicaba prácticamente a lo mismo que se dedicaba Kenneth Arnold, y pues que esta persona estaba ahí y que de la nada vio flashes también, al igual que Kenneth Arnold, o sea que estaba algo flasheando. Entonces, esto estaba comenzando a corroborarse un poco más. Y luego, ¿qué tal si les digo que salió otra persona llamada Sydney Gallagher, que ella informó ver los 9 discos que vio este hombre? Entonces, ya tenemos la corroboración de 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y esto estaba comenzando a ponerse un poquito más extraño, porque ya teníamos esta corroboración. Y a partir de aquí, fue a partir de estos testigos que salieron y que dijeron, yo vi lo mismo que vio Kenneth Arnold, no está mintiendo, no está loco, yo también lo viví, que empezaron a darse más avistamientos a partir de esta fecha. A partir del 24 de junio de 1947 empezaron a salir testigos de que más avistamientos se habían dicho. Hubo alrededor de 16 avistamientos más que se dieron como a conocer, que salieron públicos. Uno de ellos fue una mujer de Tacoma que ella estaba diciendo acerca de que ella también vio el avión DC-4 y que alcanzó a ver los platillos voladores. Pero, o sea, que era sorprendente lo de los platillos voladores. Y luego, si les hablo de Tacoma, tal vez muchos conozcan la historia, tal vez otros no. Pero si son fans de podcasts como el mío, creo que ustedes sabrán muy bien de los hombres de negro, que se tiene toda una teoría construida alrededor de estos seres, no quiero decir personas, pero seres, los hombres de negro. Y en Tacoma, en Murray Island, pasó algo similar, que hubo un avistamiento, hubo un incidente acerca del avistamiento de platillos voladores. Y esto fue dicho por Fred, creo que es Fred Chrisman y Harold Dahl, que ellos comentaron que se les aparecieron los hombres de negro preguntándoles acerca del avistamiento de objetos voladores no identificados. Entonces, este fue uno. Y les voy a decir como los más famositos o los que más se conocen, pero si les hablo de los 16 avistamientos y luego les digo la realidad o la cantidad real que fue después de este avistamiento de Kenneth Arnold, se van a ir para atrás. Entonces, les voy a mencionar algunos. Les dejo los links de donde está toda la información que pueden encontrar de todos los avistamientos que se dieron a partir del de Kenneth Arnold. Pero pues este de Tacoma, de esta mujer, decía, estamos viendo aquí este tipo de cosas. Y era increíble toda la cantidad de cosas que se estaban viendo. Pero ya en realidad eran 16 avistamientos los que se habían visto. Y luego comenzaron a salir más. Creo que muchos conocen este caso, porque ovnis, si están tan obsesionados con los ovnis como yo, creo que ustedes reconocerán el famosísimo caso del 12 de julio de 1947. ¿Todavía no? Ok, el famosísimo caso Roswell de Nuevo México. Muchos creen que el caso Roswell fue como la punta o fue el comienzo de la obsesión de la era moderna con los ovnis, pero no, fue Kenneth Arnold, de hecho, y fue a partir de ese. Y muchos creen que hay una vinculación entre Kenneth Arnold y Roswell, pero habría que estudiar un poco más acerca de eso. Pero si vemos más, o sea, fue el caso Roswell que también se convirtió en un fenómeno, y si ustedes ponen Roswell, lo primero que les sale es el incidente de Roswell. Entonces es tan popular este caso, pero no nada más fue sino que el 4 de julio de ese mismo año también se vio un avistamiento por un piloto y su copiloto de los United Airlines. Entonces, ellos estaban confirmando, o sea, y también Kenneth Arnold lo dicta o lo menciona, o sea, él decía, tengo el respaldo de un piloto de Cedar City en Utah, un piloto de Oklahoma, un ingeniero locomotor de Illinois y el capitán y su copiloto de United Airlines. Entonces, esto estaba comenzando a ponerse cada vez más extraño porque decían, en efecto, o sea, yo también he visto, del piloto y el copiloto está muy como chistoso, pero se los voy a contar. Ellos dijeron que vieron la misma cantidad de platillos voladores, o sea, también vieron 9, al igual que Kenneth Arnold, y que ellos los vieron durante 15 minutos. O sea, que los vieron durante 15 minutos y luego volvieron a voltear y ya no había nada y desaparecieron, se desvanecieron de la nada. Entonces, eso estaba como que muy extraño y se ponían a pensar y decían, esto está un poquito raro, pero pasable. Entonces, como que la gente
estaba comenzando también a sentir estas cosas, pero no nada más fue la del 4 de julio del capitán y del copiloto, sino que el 12 de julio de 1947 también se vio en Tuzla por Enlo Gilmore, que él estaba como un día normal y de la nada vio que empezaban a caer tipo pelotas de béisbol y de la nada empezaban a sacar flashes. Y lo mismo pasó en Phoenix, Arizona, el 7 de julio de 1947, que William Rhodes dictó lo mismo, que él había visto como pelotas de béisbol estaban dando sus flashazos. Entonces, creo que puede ser una coincidencia, puede que no haya sido una coincidencia el hecho de que estas cosas estaban sucediendo. Entonces, también es increíble el hecho de ponerse a pensar de que, wow, o sea, tantos avistamientos a partir de uno, está como muy raro. Pero el término platillo volador como que ya estaba empezando a tener como más repunte. ¿Por qué? Porque en 1878 un hombre llamado John Martin decía lo mismo, de que él había visto platillos voladores. Entonces estamos hablando de que vamos desde los 1800, tal vez desde más, pero de que hay datos desde los 1800 en que se decía hay platillos volando. Pero nadie quería creer ese tipo de cosas, ¿saben? O sea, nadie quería saber qué más o qué estaba sucediendo. Y luego lo de los hombres de negro, o sea, lo de Island Murray, pasó el 21 de junio de 1947. O sea, estamos hablando de 3 días antes del incidente de Kenneth Arnold. Y Kenneth Arnold, de hecho, fue enviado para que ayudara y viera qué onda. Y pues él no se quedó con las ganas y fue increíble todo este tipo de cosas. O sea, la gente estaba vuelta loca con este fenómeno. O sea, estaban wow. No se lo podían creer. Y yo creo que tampoco yo me lo pude haber creído, la neta. Está muy, muy fuerte esta cosa. Pero, pues, a partir de aquí, o sea, llegamos hasta 1950 y vimos de que en realidad no fueron 16 avistamientos, chicos. Fueron 853 avistamientos más. Y lo que más se les va a ir para atrás, o sea, les dije que se iban a ir para atrás porque iban a ser 853, pero lo que más me sorprende es el hecho de que no había naves del ejército. El ejército llegó a confirmar, confirmadísimo, de que no estaban utilizando algún tipo de nave, algún tipo de tecnología, nada. No estaban utilizando absolutamente nada para como guerra o algo así. Y luego en 1950 llegaron más avistamientos y más cosas y se puso fuerte esta cosa. Pero no todo fue creencia o no todo fue personas creyéndole a Kenneth Arnold, sino que la Fuerza Aérea comenzó a investigar y terminó determinando que en realidad Kenneth Arnold no había visto platillos voladores, sino que había visto un espejismo. Todo era consecuencia de un espejismo y que lo que había hecho pues eran identificaciones erróneas. O sea, lo que había visto no eran en realidad platillos voladores, no eran naves de algún otro planeta, sino que era eso. Entonces esto como que sí mantuvo un poco de tristeza en los alrededores de esto, porque después llegaron las personas escépticas, porque nunca debe faltar alguien que te lleve la contra, y está absolutamente bien que te debata, te refute, o sea, es súper normal, y se me habría hecho raro que la gente no refutara. Y ahí les van, hubo 5 personas que refutaron y hubo otra persona pero que ya tenía como más sustento. Y el primero fue Stuart Campbell, que él afirmaba y estaba de acuerdo con la Fuerza Aérea de que había sido un espejismo, que en realidad no era algo que fuera de lo normal o de lo natural. Y luego Philip J. Klass, otro escéptico, determinó que en realidad lo que había visto Kenneth Arnold eran meteoros. Y luego James Easton y Richard Carrier, esto se me hizo muy chistoso, pero pues ellos dijeron que lo que en realidad había visto Kenneth Arnold eran pelícanos, pero no quiero imaginarme del tamaño de un pelícano de 5 millas, entonces está muy extraño eso. Pero luego llegó alguien que refutó esas ideas llamado Bruce Maccabee y dijo, a ver, para empezar, los pelícanos no creo que puedan ir a 1760 millas por hora, o sea, no creo que puedan volar tan rápido. Y además, ningún pájaro puede reflejar un flash como en el espejo que se vio en Kenneth Arnold. Y él dijo, pues es que no, y meteoros no pueden ser, o sea, ¿cómo es posible esto? Pero llegó alguien en 1953 llamado Donald Menzel, que él comentaba que lo que había visto en realidad Kenneth Arnold eran nubes de nieve.
y que no eran más que nubes, o sea, eran nubes de nieve que hacían un tipo reflejo. Y luego en 1963 dijo que eran ondas de nubes, porque también podían reflejar. Y luego en 1971 él dijo, nah, eran gotas. Y las gotas pueden reflejar, lo cual es cierto. O sea, si nos ponemos a pensar, también las gotas crean incendios porque se refleja la luz y el sol. O sea, es un fenómeno increíble. Pero a mí no se me hace que hayan sido nubes porque se pudieran haber estado moviendo tanto. Yo no creo que cuando vaya la Tierra en su eje dé vueltas tan rápido. Aunque, como decía Kenneth Arnold, 2 minutos en el aire es mucho. O sea, 2 minutos en el aire es como 1 hora tierra. O sea, ves bastante. No creo que haya dicho eso, pero él dijo que 2 minutos eran mucho tiempo en donde un piloto podía ver bastante. Entonces, a mí se me sigue haciendo como muy raro. Pero, pues a partir de las teorías de los escépticos, en 1952, Kenneth Arnold no se quiso quedar con las ganas y sacó su propio libro llamado The Coming of the Saucers, o La venida de los platillos. Y esa es una de las fuentes principales de este episodio, al igual que todas las... ¿cómo decirlo? Los reportes, no los reportes que se estuvieron haciendo por parte de las fuerzas aéreas que estaban diciendo pues acerca de todo este pequeño percance que se nos dio. Y Kenneth Arnold, de hecho, en uno de sus reportes, un reporte escrito que hizo, también hizo un diagrama, se los dejo, la foto está muy chida porque uno se pone a pensar y dice, wow, ¿cómo pudo haber venido tanto? Pero como les dije, la prensa lo ridiculizó, lo hizo ver muy mal, lo hizo ver como una persona loca, como alguien que pues, ¿cómo es posible que esté pasando este tipo de cosas, no? Y así fue como creció la obsesión de Hollywood. La verdad, la obsesión de Hollywood con los ovnis y con las películas de ciencia ficción y este tipo comenzó a partir de Kenneth Arnold. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea, la prensa empezaban a decir, pues esto es para... De ahí nació lo de los X-Files. Quienes crecimos viendo los X-Files decimos, esto está un poquito como basado de eso. O sea, ahora que me pongo a pensar, digo, wow, muchas de las cosas son de esto. Y se burlaban, o sea, todavía en la actualidad hay gente que se burla de Kenneth Arnold diciendo, ay, bueno, tal vez este señor por estas cosas o Y cosas, o sea, va a hacer esto, pero no creo que sea así. Y la obsesión por el Área 51, remontó. Yo creo que también es cosa del caso Roswell, lo del Área 51, pero dicen que Kenneth Arnold también abrió una puerta increíble con el caso de esto, o sea, del Área 51, todo este tipo de cosas. Para él fue increíble. Kenneth Arnold falleció en 1984 a la edad de 68 años y hay muchísima gente, o sea, por más testigos que salgan y que salgan y que salgan del caso de Kenneth Arnold, de que vio 9 platillos voladores, a él no le creen a otras personas. O sea, hay testigos y testigos y testigos y le creen a los testigos, pero no a la persona que en realidad dice lo que vio. Entonces, se me hace increíble el hecho de que la gente esté diciendo este tipo de cosas, ¿saben? O sea, a mí se me hace feo, o sea, que Kenneth Arnold se haya ido a la tumba y haya dicho, bueno, es que la gente no está satisfecha con lo que yo dije. Y luego sale el caso Roswell y la gente dice, es que no, esto no puede ser. Y yo escuché una vez en un podcast, no sé en cuál, pero dijeron, o sea, se me hace muy egoísta que creas que eres la única persona en el mundo, o sea, en el universo, que eres que la raza humana es el único ser viviente o de vida inteligente en el universo, lo cual es cierto. Hay demasiado en el universo, hay demasiado más allá. Y creer que nosotros somos la última coca en el desierto, pues no, ¿verdad? O sea, creo que sí hay más, sí hay vida, creo yo que sí hay vida extraterrestre. Tristemente no le pudimos poner a nuestro amigo difusor su gorrito. Yo creo que la próxima semana sí se lo ponemos. Pero le vamos a poner un gorrito de aluminio. Porque no somos los únicos en este universo, en esta galaxia, no somos los únicos. Y yo creo que somos más los extraterrestres para los extraterrestres que ellos son para nosotros. Pero pues eso ya es para otra historia. Y esto ha sido todo de mi parte y este ha sido el avistamiento de ovnis de Kenneth Arnold. Espero que les haya gustado. A mí investigarlo, wow, hasta le mandé mensaje a una amiga y le dije, hey, este mes voy a hablar de ovnis. Y mi amiga está traumadísima con ovnis. Entonces tenía que hablar de eso y al investigar porque iba a hablar de otros, pero estaban muy cortos,
Pero me llamó la atención, dije, es el primero. Es el que marcó los inicios de nosotros como investigadores de lo extraterrestre. Marcó el inicio, marcó una etapa. Por más que nosotros digamos que no, marcó el inicio de una era moderna de obsesión con ovnis, con lo que sea. Estamos llenos de cosas de extraterrestres gracias a alguien como Kenneth Arnold. Y le debemos mucho. Entre ellos, una disculpa por todo lo que él tuvo que pasar, porque su vida casi se arruinó. Casi se arruinó nada más por reportar, pues decir, es que yo pienso que algo mal pasó. Pero eso ya quedará para después. Les recuerdo, espero que les haya gustado este tema. A mí me encantó investigarlo. Ha sido como muy genial para mí todo esto. Y vamos a seguirle. Lamentablemente esta vez nada más vamos a ver 3 casos en vez de 4. O tal vez agrego uno cuarto y la temática sigue. Pero por ahora nada más tengo registrados 3. Pero pues ahí vamos. Va a estar chido, va a estar padre. Se vienen cosas geniales en el... No nada más en el podcast, sino yo como Angie, como creadora de contenido. Pronto van a saber qué es lo que vamos a estar haciendo progresivamente. Pero les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estar anunciando. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en cualquier lado, en Facebook, en Twitter, en Instagram como @cdexpedientes. Es una C, es una D, es expedientes. O si gustan seguirme nada más a mí, recuerden, puedo estar en cualquier lado, pero normalmente me encuentran en Instagram y en Twitter como @Angie_Van con doble N y Angie con E al final. Esto ha sido todo de mi parte. Nos escuchamos la próxima semana o nos vemos. Me encanta decir ya eso, o sea, de que me sigue sorprendiendo que ya estoy en video. Pero, en fin. Bienvenidos al tema de ovnis y no olviden la próxima semana sacar su gorrito de aluminio porque esto se pone cada vez más intenso. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, bye.